la palabra que no fuera, pero sin embargo el profeta Balaam no quiso, volvió a preguntarle al Señor. Y tenemos que tener claro una cosa, que cuando el Señor ha dicho que no, es porque no, porque el Señor cuando dice que es blanco, y cuando es negro, es negro. Entonces no podemos cambiar la palabra del Señor. A veces aquí el Señor ha dejado esta palabra, ¿verdad?, para que la estudiemos y la escudriñemos, y a veces entonces nosotros no podemos torcerla o decir otra cosa cuando el Señor ha dejado esta palabra y no podemos cambiarlo. Entonces este profeta Balaam no quiso, volvió a preguntarle al Señor y le dijo que lo estaban llamando, pero como el Señor conoce la mente y el corazón, dice que Él escudriña la mente y los corazones, y dice que Él conoce lo profundo de uno, y Él dice que conoce, aún dice que cuando la palabra no está en nuestra boca, Él ya la sabe, y entonces para Él el futuro es pasado, o sea, lo que va a suceder en unos 10, 20, 1000 años, Él ya sabe. Entonces nosotros, el Señor ya sabía que este profeta Balaam estaba loquito, por decirlo así, por ir a recibir esas riquezas, y él quería maldecir al pueblo para recibir todos los regalos que le tenía el rey. Y volvió a preguntarle, volvió a orar, y el Señor le dijo: vete. El Señor ya sabía, ¿verdad?, que él en su corazón, él ya sabía que se quería ir a ese lugar. Y dice que se marchó, salió Balaam, dice que alistó su cabalgadura, que era un asno, y se fue con 2 criados, y dice que iban en el camino, y dice que el Señor se encendió, la ira del Señor se encendió, y muchas veces, ¿verdad?, el Señor quiso hacerlo volver, sacarlo de ese camino que iba, porque dice que el camino que iba era perverso, a donde él iba. Entonces, muchas ocasiones, ¿verdad?, dice que el ángel de Jehová se le puso en el camino con una espada desenvainada, y dice que el asno lo ayudó para que no muriera en ese momento. Dice que el asno se apartó y se salió del camino y se fue por los campos, y dice que 3 veces el ángel quería matarlo, y el asno siempre le había salvado, y dice que hubo un lugar donde llegó que no se podía apartar ni a derecha ni a izquierda, y dice que el asno le apretó contra la pared, y dice que se echó sobre de ella, y dice que se enojó tanto Balaam, que azotó a su asno y lo golpeó con un palo, y lo golpeó, y dice que el Señor hizo abrir la boca del asno, y el asno le dijo: ¿por qué me golpeas tan fuerte? No has cabalgado conmigo toda la vida, ¿y por qué me maltratas? Y entonces dice que este profeta Balaam estaba cegado por ir a recibir sus riquezas, y él no miraba al ángel, pero dice que el Señor le abrió los ojos a Balaam, y dice que vio al ángel con la espada en su mano, y le dijo: Señor, yo no sabía que tú me estabas queriendo que yo retrocediera, pero si tú no quieres, yo no voy. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Y él estaba pidiendo perdón, pero era un perdón, ¿verdad?, de labios, un perdón que no, él quería como engañar al Señor, pero nosotros no podemos engañar al Señor. Yo puedo engañar al pastor, puedo engañar al hermano, puedo engañar a muchos, ¿verdad?, pero a Dios no podemos engañarnos, ni siquiera llegar con chantajes, no podemos al Señor. Entonces dice que el Señor intentó, ¿verdad?, muchas maneras para que este profeta no se desviara del camino, y dice que él, cuando le dijo el Señor y dice que él sí insistió para ir, y le dijo: si quieres me regreso, pero el Señor le dio todos esos procesos para ver si él pudiera regresarse o pudiera apartarse del camino de donde iba, pero no, el Señor dice que lo vio que él estaba queriendo recibir las riquezas, y dice que le dijo: vete, pero solo dirás lo que yo te digo. Entonces este profeta Balaam siguió su camino y procedió,
y fue con el rey y se reunió con el rey de Moab. Entonces este Balaam, no solo él se apartó, sino que apartó a muchos. Y si no, comprueben ustedes mismos. Hay 5 libros donde yo pude encontrar, pero quiero que me ayuden esta noche con el libro de Segunda de Pedro 2:15, Judas 1:11, Apocalipsis 2:14. Gloria a Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que cómo tiene la mala fama él de haber apartado del camino del Señor. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Apocalipsis 2:14, ¿qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Como podemos ver, ¿verdad? Este profeta no solo él se apartó. Cuando nosotros nos apartamos, no solo sufren, no solo se aparta una persona, sino que podemos llevar a muchas personas al error. Y entonces por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? A quién escuchamos o a quién oímos, ¿verdad? Por eso debemos de estudiar la palabra, ¿verdad? Porque para que nadie nos venga y nos engañe, ¿verdad? Entonces este profeta, ¿verdad?, tiene una mala fama, ¿verdad? También usted lo puede encontrar ahí en Miqueas 6:5, en Nehemías 13:2. También está como este profeta, ¿verdad? Tiene una mala fama, y si usted busca más puede encontrar más en las escrituras. Entonces este profeta, ¿verdad?, estaba tan cerca de Dios, estaba tan cerca, él estuviera ahorita en la presencia del Señor, pero se apartó, se alejó del Señor. Y entonces cuando usted se aleja, cuando uno se aleja, ¿verdad?, es más peor, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros aquí, ¿verdad?, alguna vez un familiar se nos ha muerto, ¿verdad? A mí se me murió un hermano, ¿verdad? Y yo sentí mucho dolor, ¿verdad? Sentí que algo se me arrancó del corazón. Y yo sé que de ustedes tal vez se les ha ido sus padres, su madre, o un hijo, o un amigo tal vez. Y ustedes saben que causa mucho dolor, pero eso no es nada comparable, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estar separado de Dios es lo más terrible y lo más doloroso que pueda haber en este mundo. No hay otro dolor más terrible que usted pueda hallar, sino estar lejos de la presencia del Señor, estar condenado eternamente. Ya no hay esperanza. Entonces seguimos. Y también, ¿verdad? Entonces, como los matrimonios, ¿verdad?, pueden estar también, pueden convivir en la misma casa, pueden comer en la misma casa, dormir en el mismo cuarto, andar en el mismo carro todos los días, pero no hay amor, no se tratan con respeto, no hay esa confianza con la pareja. Y entonces y el Señor dice, ¿verdad?, que debemos de tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles, y que las mujeres amen a sus maridos, ¿verdad? Entonces, tan lejos, porque usted puede estar conviviendo, ¿verdad?, pero que no hay esa comunicación, y por eso es que a veces existen muchos divorcios, porque no están en la voluntad de Dios. Entonces pueden estar tan cerca, pero tan lejos. Amén. Aleluya. También puede venir alguien, ¿verdad? Puede sentarse aquí en la iglesia, escuchar la palabra del Señor, puede oír, ¿verdad? Pero saliendo de aquí dice que es semejante a un hombre que ve su rostro en el espejo, dice el libro de Santiago, ¿verdad? Y se le olvida lo que la palabra dice, o por el predicador, quien sea que haya hablado, se le olvida. Entonces puede estar aquí, ¿verdad?, sentado. Otros vienen, ¿verdad?, y están aquí sentados en la silla, ¿verdad?, pero su mente, ¿verdad?, está en otro lado.
están pensando allá por el trabajo que van a hacer mañana, están pensando o lo que ha pasado en el futuro, no están concentrados en lo que están, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Entonces, y después cuando vienen los problemas, no sabemos a veces qué hacer. Entonces, por eso debemos de poner atención, aunque sea una palabra, a veces nosotros debemos de guardarlo en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, también, ¿verdad? Podemos estar cerca, pero lejos. Entonces, dice el Señor que nos puede alejar también es la altivez, ¿verdad? Dice que el altivo, el Señor lo ve de lejos. No es que el Señor está en todas partes, ¿verdad? Pero el Señor, sino que la persona se pone lejos del Señor, lejos de su gloria, lejos de su trono. Eso puede alejarnos del Señor, ¿verdad? A veces también aquí, ¿verdad? Hay hermanos, ¿verdad? Que el Señor lo está tocando y el Señor lo está, ellos están cantando, están danzando y la otra persona se lo queda viendo de los pies a la cabeza, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Estará loco? ¿Qué? Y él no alaba y el Señor toca a otro y el otro pues más se queda viendo y juzgando, ¿verdad? Pero entonces está tan cerca, ¿verdad? De la presencia del Señor, pero lejos de la presencia. Entonces, vayamos al libro les invito a que vayamos al libro de Mateo 19, 16. Amén. Gloria a Dios. Entonces vino y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un poquito más. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. El Señor, ¿verdad? Dice que ya muchos han escuchado, ¿verdad? Al joven rico, dice que llegó corriendo, hincada la rodilla y diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. ¿Cuáles son? No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo, y etcétera, etcétera. Y él le dijo, desde mi juventud yo le he guardado. Y le dijo, desde mi juventud le he guardado todos esos mandamientos. Entonces el Señor le dijo, te falta uno. Y él le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces el Señor, ¿verdad? Entonces el joven rico dice que se dio la vuelta y dice que se fue porque tenía muchas riquezas. El Señor no le dijo, ¿verdad? Te faltan 6, te faltan 4 o te faltan 2. Le dijo, te falta un mandamiento. Entonces te falta una cosa. A veces nosotros, ¿verdad? Invitamos a alguien allá afuera y le decimos que le invitamos a este lugar para que vengan aquí a adorar al Señor. Y ellos dicen, ¿verdad? Es que tú no sabes cómo está mi vida, hecho pedazos, estoy en problemas de adulterio, en drogadicción, alcohol, y dan un montón de listas, ¿verdad? Pero este joven rico, ¿verdad? Solo le faltaba uno para heredar la vida eterna. El Señor no lo estaba llamando para volverlo pobre, sino para que fuera más rico. Le dijo, vas a tener tesoros conmigo en los cielos. Pero él no quiso seguir. El Señor le dijo, ven conmigo, ven a predicar la palabra, ven a adorarme. El Señor lo estaba llamando, pero él le dijo, no. Y así a veces nosotros, ¿verdad? Cerramos nuestros corazones, ¿verdad? A veces está el predicador, está el pastor haciendo la invitación, ¿verdad? A alguien que viene y le dice, vengan, reciban al Señor como su único Salvador y reciban. Y entonces hay unos cierran sus corazones tan fuerte, ¿verdad? Lo ponen como una piedra y le dicen, no, yo no, para mí no es esto, ¿verdad? Entonces dice, eso es para el borracho, este es para el que necesita, para el más pobre. Yo no, porque se sienten unos señorones, ¿verdad? Pero aquí el único Señor es el Señor Jesucristo, que ha pagado nuestro pecado. Gloria a Dios. Entonces muchos, ¿verdad? Dicen, yo no quiero, eso no es para mí. Entonces, pero el Señor dice que no solo murió por los pobres, por los ricos, o por los morenos, o por los blancos, amarillos, rojos. Dice que Él murió por todos. Así que dice que ninguno
queda, ¿verdad?, excluido, y dice que todos debemos de venir a Él. Pero hay unos, ¿verdad?, que no quieren servirle, dicen, no, yo mejor después me acerco a Él, yo después, ahorita estoy joven, o otros dicen, no, pues yo tengo mucho trabajo y no puedo. Pero dice que llegará un día, ¿verdad?, que ahorita el Señor, ¿verdad?, nos llama a que nosotros vengamos y le adoremos, ¿verdad?, con amor. Pero va a haber un día, ¿verdad?, que no va a ser si tú quieres o si yo quiero. Dice que un día va a llegar, dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Dice que toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Aún esos que se fueron y que no quisieron confesar un día al Señor, o no quisieron aceptar lo que el Señor vino a hacer aquí en la cruz del Calvario, un día estarán presentes con el Señor, y dice que van a confesar que el Jesús es el Señor. Entonces nosotros, ¿verdad?, podemos confesar al Señor, podemos hacerlo con amor, ¿verdad? Pero un día ya no va a ser si tú quieres. Entonces, Gloria al Señor. Aleluya. ahora quiero ir al texto donde empezamos. Gloria a Dios. Regresar en Lucas 23, 39. Gloria a Dios. Entonces aquí, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que dice que había dos malhechores, ¿verdad? Había dos malhechores. Hay unos dicen, ¿verdad?, que el ladrón bueno y otro el ladrón malo. Pero la palabra dice que los dos eran ladrones. Pero con la única diferencia que el otro se arrepintió de sus pecados. El otro dice que él se arrepintió de lo que había estado haciendo. Dice que cuando estaba crucificando al Señor estaba un ladrón, y dice que uno le injuriaba, como acabamos de leer, le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate. Y a veces así hay gente, ¿verdad?, que nos quiere sacar del camino, ¿verdad?, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando una necesidad tan grande, ¿verdad?, y dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Y no que tú eres cristiano, y no que dices que tienes un Dios poderoso, y entonces empiezan como a injuriarlo a uno, ¿verdad? Pero todo lo hacen para poder desenfocarlo, sacarlo del camino del Señor. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice que el propósito era que Él tenía que morir, ¿verdad? Él vino aquí a morir en la cruz del Calvario. Dice que así era necesario. Cuando Él resucitó, le dijo a sus discípulos, así era necesario y así estaba escrito que el Hijo del Hombre padeciese y que resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces el Señor, ¿verdad?, era el propósito de Él, que Él iba a morir en este mundo, ¿verdad?, para pagar nuestros pecados. Porque si Él no hubiera muerto, ¿verdad?, nosotros todavía no estuviéramos perdonados. Pero ahora Él nos ha perdonado, ¿verdad? Y por eso nos bautizamos en el único nombre que perdona pecados, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos se han bautizado en el nombre de Jesucristo y el Señor ha lavado sus pecados? Amén. Aleluya. Entonces, pero el otro dice que el otro le dijo y le decía a su compañero, y le decía, a la verdad que tú, ni aún estando en esa condición, en la misma condición, temes a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que este ladrón había reconocido la divinidad, la deidad del Señor, ¿verdad? Le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en esa condición. Digo, a la verdad que nosotros hemos hecho cosas malas, hemos robado, hemos hecho de todo, pero este justo, ¿qué ha hecho? Entonces este ladrón, ¿verdad?, que estaba, él había escuchado, ¿verdad?, que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, a otro salvó, ¿y por qué no te salvas a ti mismo? Entonces él empezó a tener fe y dijo, pues si este es el Hijo de Dios, yo nunca he escuchado que este fuera ladrón o este es justo. Entonces dice que le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice que este ladrón, ¿verdad?, en ese mismo día estuvo en el paraíso, fue en el seno de Abraham, ¿verdad? Bueno,
este es un tema después, pero del seno de Abraham, pero él fue al seno de Abraham en ese instante. Entonces, pero él había confesado sus pecados, se había arrepentido y estaba cerquita del Señor, y dijo, cuando lo vio, le dijo, sentía ya cuando estaba colgado en esa cruz del Calvario, sentía el fuego del infierno, sentía el calor del infierno, y dijo, pero tengo aquí al Salvador del mundo, tengo aquí al Cristo, le voy a rogar que Él me salve. Y dice que lo tenía cerca y no lo dejó ir. No voy a dejar ir mi bendición, y no lo dejó que se fuera. Entonces él no murió sin que el Señor lo hubiera perdonado, pero el otro se condenó por altivo. Entonces, ¿cuál es el que nos desenfoca a nosotros, verdad? ¿Qué es lo que nos desenfoca a nosotros? A veces nos desenfoca, ¿verdad?, los problemas, las enfermedades, las críticas, y muchas cosas nos pueden desenfocar, y por eso a veces nosotros, ¿verdad?, nos queremos salir del camino. Pero en el libro de Hebreos dice que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y Él no tardará. Dice que Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos llegamos al arrepentimiento. Entonces, dice el Señor, ¿verdad?, que Él muy pronto vendrá. Él no sabemos, ¿verdad?, cuánto va a venir, pero Él en el libro de Apocalipsis dice, ¿verdad?, he aquí yo vengo pronto. Y todos en los pasajes, ¿verdad?, de Apocalipsis, si puede usted leer, y dice, he aquí yo vengo pronto. Él no dice, no, yo voy a venir muy tarde. Su venida está más cerca, y por eso nosotros no debemos estar como alejados del Señor, no debemos estar como que no nos importa, ¿verdad? Como que hay unos, ¿verdad?, que dicen, no, toman a las cosas de Dios como que si fuera un trapo viejo. Pero nosotros no podemos pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre fue preciosa y no podemos pisotearla así porque sí. Esta no es sangre, ¿verdad? No fue sangre como la que tenemos nosotros. Esta fue sangre del cielo. Y entonces, cuando nosotros no andamos bien en los caminos del Señor, no es cualquier sangre que estamos pisoteando. Y dice el Señor que aquel que retrocede, ¿verdad?, ay de aquel que retrocediere, porque no se agradará mi alma. Entonces el Señor, ¿verdad?, dice que un poquito y Él ha de venir, ¿verdad?, pero dice que solo vamos a sufrir un poquito, ¿verdad? No es mucho que dice el Señor, es poquito. El Señor ya hizo todo. Nosotros lo que vamos a hacer solo es obedecer su palabra. Y entonces dice que Él dice que nos ha prometido, ¿verdad?, que allá en el cielo no habrá llanto. Allá va a estar prohibido llorar, prohibido enfermarse, allá va a estar prohibido todo. Allá solo habrá gozo, paz y alegría. Entonces, si alguno ha estado alejado en esta noche, ¿verdad?, es tiempo que todavía se vuelva al camino del Señor, que regrese al camino del Señor. Dice que mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Y esto ha sido el mensaje del día de hoy, y yo espero que ustedes lo hayan puesto en sus corazones, y así voy a dejar el tiempo con mi hermano que está dirigiendo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bienvenido nuestro hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a despedirnos. ¿O hay alguna petición, hermano?